La Biblia enseña que en los tiempos finales habrá algo que le llama catejón, que será un dique de contención de la llegada del anticristo. Pero cuando ese catejón se remueva, estará todo listo para que llegue. Aquí hablaremos del papel que juegan la Eucaristía y Benedicto XVI para frenar la aparición del impío, el anticristo. San Pablo en la carta a los tesalonicenses nos habla sobre el fin de los tiempos y dice que para que esto se despliegue, primero debe darse una gran apostasía antes del fin, lo que significa que muchos van a abandonar la fe. Y luego aparecerá el rebelde, el hombre sin ley, el anticristo, que pondrá su trono en el templo de Dios y se hará pasar por Dios. San Juan por su parte dice que el anticristo tiene que salir de las mismas filas cristianas. Pero San Pablo menciona que hay algo que lo detiene. Pero cuando este freno acabe, este hombre sin ley hará milagros, señales y prodigios y regirá el mundo. Y los hombres que no acogieron la verdad, o sea, a Jesús, se perderán. Los padres de la Iglesia han utilizado el término catejón para dar a entender lo que San Pablo explica, el obstáculo que detiene la llegada del anticristo. Y sacan como conclusión que existen dos figuras que retienen la venida del anticristo: una institución y una persona. Y esto sucede en cada época de gran crisis de la Iglesia Católica. Por ejemplo, en la Edad Media hubo una época oscura de corrupción dentro de la Iglesia Católica. No estaba firme el catejón de la institución. Pero aparecieron San Francisco de Asís y Santo Domingo, que funcionaron como el catejón humano, o sea, el dique de contención al anticristo. Y alrededor de ellos se recompuso la Iglesia y se fortaleció el catejón institución. Pero por otro lado, el libro de Daniel profetiza que al final de los tiempos va a desaparecer el sacrificio y se instalará la abominación desoladora en la casa de Dios, o sea, en la Iglesia como institución. Y es por esto que el padre Carlos Cancelado explica que el catejón es retenido gracias a la Eucaristía, y que conforme las personas vayan dejando de creer en la presencia real, va a ser más fácil eliminar el santo sacrificio. O sea, que el dique de contención institucional que frena la llegada del anticristo es la fe que los católicos tienen sobre la transustanciación del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero eso se está erosionando rápidamente, a pesar de la existencia de milagros eucarísticos corroborados por la ciencia en nuestros días, pero en los que el asombro no suele ser la reacción unánime de los católicos, sino más bien la indiferencia. Y esta falta de asombro se notó en la crisis sanitaria, cuando muchos sacerdotes han mantenido las iglesias cerradas sin mayor escozor, transmitiendo las misas online. Y luego cuando las reaperturas impusieron un tratamiento profiláctico a la comunión, como si en esta no estuviera dentro el omnipotente Rey del universo. Pero también los laicos han tenido culpa, porque con tal de recibir la Eucaristía han permitido que sea dada como una simple comida. De tal forma que participan de las ideas de que la Eucaristía sea dada con guantes, pinzas, en bolsita plástica, en bandeja o para llevar. Esto aparentemente no es grave, porque al final se puede decir que están cumpliendo con comulgar. Sin embargo, el testimonio de este tipo de actos desvaloriza totalmente la comunión, al punto que las personas pueden creer que es una simple comida. Monseñor Atanasio Schneider explicaba que en una conversación sostenida con un musulmán quedaba clara la decadencia católica respecto al trato de las cosas sagradas. Decía el musulmán que para ellos era sacrilegio tocar el Corán sin lavarse las manos. Y luego, cuando el musulmán entendió que los católicos creen que realmente Jesús es ese pedazo de pan,
se quedó horrorizado al ver el trato tan poco sagrado a lo que el cristiano cree que es Dios. También un pastor protestante criticaba, no sin razón, que si realmente los católicos creyeran que Jesús estaba en la hostia realmente, no lo abandonarían y le harían este tipo de trato. Y es por eso que cuando a Santa Teresa de Calcuta le preguntaron cuál era el pecado más grave, el reportero pensó que le diría la terminación de la vida de bebés. Ustedes entienden lo que quiero decir, ¿no? Porque algunas palabras son riesgosas de mencionar en esta plataforma. Y ella dijo, en cambio, que el primer pecado grave es la comunión en la mano. Y luego el segundo más terrible es la terminación de la vida antes de nacer. Hemos realizado un video donde historiamos que la idea de comulgar en la mano y de pie es una práctica metida en la iglesia por los masones y copiada de los protestantes, y que nació en el norte de Europa, en los mismos territorios donde nació la Reforma Protestante y ahora cobija el cisma de los obispos alemanes, sobre lo cual también hicimos un video. Recordemos también que el Santo Padre Pío decía que vio a un sacerdote que había estado en el purgatorio, y precisamente porque no les decía a los fieles que debían hincarse en el momento de la consagración. Todas estas prácticas son parte de la idea de destruir el sacrificio eucarístico. Por lo tanto, la Eucaristía es lo que en gran parte retiene la venida del Anticristo. Porque Satanás ha hecho un buen trabajo de base. Se ha ido metiendo entre la fila de la Iglesia y ha logrado, como él mismo lo explica en los exorcismos, grandes progresos para destruir la fe. Pero el catejón no solo es la Eucaristía como tal, es la misma Iglesia, porque como institución es la que debe preservar y mantener el sacrificio. Y por eso San Pablo dice que primero va a venir una gran apostasía, y luego el anticristo, porque sólo así la Iglesia puede ser reducida y a la vez purificada. De tal forma que al ser reducida aparecerá la abominación en el Vaticano. Ahora podemos entender que una parte del catejón es la Iglesia a través de la Eucaristía. Y nos debemos hacer la pregunta, ¿quién es la persona que retiene la llegada del anticristo en nuestros días ante la debilidad de la Iglesia? Mucho se ha especulado sobre esta persona. En los tiempos actuales se señala a Benedicto XVI como el catejón. Prácticamente es el único nombre que se menciona. Y muchos se harán la pregunta, ¿cómo un viejito que está en un convento muy frágil de salud puede ser el que retiene al demonio? En primer lugar, los que lo señalan como el catejón lo hacen porque reconocen que es uno de los mayores y más extraordinarios teólogos de los últimos tiempos. Es esta sabiduría la que permite que otros aprendan y así perseveran en su vida cristiana. Por otro lado, su testimonio de vida hace que muchas personas aún se sientan atraídas o retenidas en la Iglesia Católica, simplemente por creer en lo que él ha predicado. Su claridad al explicar la doctrina católica es un freno para que las cosas no se desbarranquen. Pero también en los exorcismos, el padre Amorth decía que el demonio le tenía pavor. O sea, que pensar en que Benedicto XVI es el catejón no es una idea loca, si se considera que el propio demonio le tiene miedo. Por lo tanto, un anciano frágil, cerca de la muerte, y una cada vez más frágil comprensión de que en la Eucaristía está Dios, es el débil dique de contención para la llegada del anticristo. Sobre la salud de Benedicto XVI, solo nos resta orar para que el Señor lo preserve. Pero debemos considerar que la forma en que nosotros practiquemos las devociones hacia el propio Jesús en la hostia determinará también mucho si se apresura o se atrasa esa venida del hombre sin ley. Otros autores también han señalado la importancia de la Inmaculada Concepción en la defensa de la fe. En primer lugar, cuando la Iglesia sea reducida, se habla que la sede de la Iglesia se cambiará a Portugal. Y debemos recordar que este país pertenecía a España. Y Jesucristo dijo que iba a reinar con más fuerza en España que en otras partes del mundo.
Y además la Virgen de Fátima dijo que Portugal siempre conservaría la fe. Por otro lado, la Virgen ha mencionado que de España ha de salir su elegido. Pensemos en las profecías del gran monarca y el gran caudillo del Tajo. Y es que ha sido España una gran portadora de la defensa de la Virgen, porque la Inmaculada mantiene a los obispos en la perseverancia. Cuando unos pocos queden, luego de la gran apostasía, ella los guiará muy claramente. Forman parte central del ejército de la Inmaculada. Y son estos los que trabajarán por el triunfo del Inmaculado Corazón de María y la derrota del Anticristo. Porque cuando ella triunfe, el demonio huirá como ahora huye del Catejón. Bueno, hasta aquí lo que te queríamos decir sobre el Catejón y la importancia que hoy tiene Benedicto XVI y la Eucaristía para contener la llegada del Anticristo. Y me gustaría preguntarte si tú crees que después de la desaparición de Benedicto XVI aparecerá el Anticristo, o piensas que la fe presente en los católicos aún puede hacer de dique de contención. El texto de lo que hablamos lo puedes ver por un link que te dejo en la descripción de este video. Y si te gustó, suscríbete a nuestro canal haciendo clic en la campanita que dice todas y compártelo con tus amigos. Así el algoritmo del sitio muestra el video a mucha más gente. Y suscríbete a la newsletter de nuestro sitio web Foro de la Virgen María. Y ahora verás en pantalla algunos videos más que hemos realizado sobre este tema que te invito a ver.